Estábamos, ¿no? La primera pregunta son tres grupos. Entonces tienen que poner agonistas, adrenérgicos delta 2 y entre paréntesis simpático mimético. Luego tenían la teofilina y hay que poner entre paréntesis metilsantina. Y el tercer grupo decía agentes anticolinérgicos y entre paréntesis agonista de los receptores muscarínicos. agonistas o antagonistas. Antagonistas de los receptores muscarínicos, ¿no? Reacciones adversas de los, entramos al primer grupo, agonistas adrenérgicos beta 2, y voy a preguntar, mencione 4 SABAs, ¿sí? Ustedes van a poner desde albuterol, ¿no? Y entre paréntesis albutamol, ese sí o sí, más los otros 3, ¿no? Hasta fenoterol. Luego pregunto, mencione 3 lavas de 12 horas. Ahí entra indacaterol, bilanterol, ¿sí? Perdón. No. Esos son los 24. Alnaterol, esos son de 12 horas. Los de 24 horas. Estoy corriendo. Entonces tenemos los lava de 24 horas, que son Indacaterol, bilanterol y olodaterol. Ahora sí. Repito esta parte entonces para que esté claro. 4 SABAs, ¿no? 3 lavas de 12 horas y 3 lavas de 24 horas. Y las reacciones adversas de los agonistas. ¿Cuántas reacciones adversas? 6. 6 reacciones adversas de los agonistas. Luego entrábamos a una pregunta que es compuesta. Mencione 2 metilsantinas y su mecanismo de acción. Ahí tienen que poner teofilina, minofilina, inhiben la fosfoliesterasa en general. Y luego las reacciones adversas de la teofilina o de las metilsantinas. ¿Cuántas reacciones adversas? 7. Y por último, la última pregunta que tiene que ver con los 2 agentes anticolinérgicos. Y ahí ustedes sí me tienen que escribir SAMA, 2 puntos, bromuro de ipratropio. LAMA, 2 puntos, bromuro de diotropio. Hasta ahí hemos llegado. Hoy vamos a ver a los glucocorticoides. Entonces acá en los glucocorticoides, esto lo tienen ustedes en la página 736 o 37 del libro. Del PDF creo que es 753, seguro. ¿Sí? Ahí están los corticoides, el tema. Y ahí lo tienes. 700. No, pero este es capítulo 42. Capítulo 40. ¿Qué página dijo? ¿Qué página dijo? Corticoides, ustedes tienen la 740 y corticoides empieza en la 737. En la 738 dice farmacocinética. En la página 738 del libro dice farmacocinética y en el segundo párrafo de ese subtítulo están los glucocorticoides inhalados. 38. Inhalados. ¿Han encontrado? Sí. Es en la 738 y del PDF
Creo que es Del 756. libro, la página 738. Del PDF creo que es 756, doctor. 56. Sí, la página 738 dice farmacocinética. Váyanse a farmacocinética. Y en el segundo párrafo de farmacocinética, empezando, dice dipropionato de beclometasona. ¿Sí? ¿No? Sí. No, la razón. Perdón, doctor. ¿Qué es lo que te está preguntando? No, la lista, doctor. Perdón. Sí, no vinieron acá. ¿Dónde está la lista? Ah, por todos lados se ha ido la lista. Bien. Escriban entonces, ¿cuáles son los 4? ¿Sí? Escriban. ¿Cuál es el primero que dice ahí? Dipropionato de... Exacto. ¿Lo encontró? Escriban, ¿cuál es? Dipropionato de... ¿De qué? No encontrado, doctora. Farmacocinética en la 738. En la 739. ¿Tu libro? Libro, no. Acérquese a alguien que tenga el libro. Glucocorticoides inhalados tienen 4. ¿Cuál es el primero? Doctor, ¿cómo era la pregunta? ¿Cuáles son los 4? 4 glucocorticoides inhalados. Está en el segundo párrafo de la farmacocinética. Sonida. ¿Sí? Empezando el segundo párrafo dice dipropionato de Beclometasona. beclometasona y ciclesonida. Ciclesonida. Entonces el primero es el dipropionato de beclometasona. Yo voy a poner iniciales, ustedes escriben. Así que abran sus libros. Abran sus libros en PDF o en físico. Lo que dice la Entonces el primero es dipropionato de beclometasona. beclometasona. El segundo, Ciclesonida. ciclesonida. El tercero, Budesonida. budesonida. Y el cuarto, propionato de fluticasona. ¿Ya está escrito? Propionato. Doctora, entonces, el segundo es la ciclesonida, la tercera es la budesonida y cuarto, el propionato de fluticasona. Escriban todos, por favor, porque eso es pregunta de examen. Mencione 4 corticoides o glucocorticoides inhalados. ¿Sí? ¿Dónde está la lista? Ah, perfecto. Entonces, todos tienen que poner, como está ahí, dipropionato de beclometasona, ciclesonida, budesonida y el propionato de escriban bien, porque si en el examen está mal escrito, muere. Utilizados, ¿sí?, de los glucocorticoides. El dipropionato de beclometasona, la budesonida y el propionato de fluticasona. La ciclesonida, la menos utilizada de esos 4. ¿Sí? Y generalmente se combinan con los SABA, ¿sí?, con los agonistas beta 2 de acción corta.
están muy casados. Igual con los LABA de 12 horas. Estos glucocorticoides inhalados hoy en día van casados. ¿Sí? Entonces, en el examen pregunto, mencione 4 glucocorticoides inhalados. Dipropionato de diclormetasona, ciclesonida, budesonida y propionato de fluticasona. Bien, estos son los inhalados. Ahora tenemos un grupo que son los sistémicos. Cuando mi paciente se agrava, no mejora con los glucocorticoides inhalados, recién utilizo los glucocorticoides sistémicos. Eso significa que no son de uso normal. No usa el paciente normalmente glucocorticoides sistémicos, ni para prevención ni en su forma crónica. En la crisis leve tampoco. Recién cuando la crisis es moderada a grave. Ustedes tienen en la página es la 739. ¿Sí? ¿Sí? Esteroides sistémicos en la página 739. Esteroides sistémicos en la página 739. Vamos a escoger 4. ¿Sí? El primero que tienen ahí es la hidrocortisona. ¿Sí? La hidrocortisona está ahí. Fíjense bien para poderla escribir bien. La segunda que van a poner es la prednisolona. Está más allácito. Más abajo está la metilprednisolona. Está con letra itálica. Y la última que está ahí es la prednisona. La página 739 del libro. La prednisona. A ustedes no les he pasado el manual, ¿no? De tuberculosis. Estaba viendo ahí. Bien, ¿cuáles son los 4 sistémicos? Todos tienen que tener hidrocortisona, prednisolona, luego Metilprednisolona. metilprednisolona y por último la Prednisona. prednisona. La más utilizada en pacientes ambulatorios, cuando ya se va a la casa después de estar unas horas o un día en el hospital, es la prednisona. Y si es grave la situación y tengo que internar a mi paciente, ¿sí? Uso la hidrocortisona en paciente internado, cuando es crítico, endovenoso. ¿Sí? La hidrocortisona actúa muy rápido. Bien, acabo de pasarles el manual de normas, después vamos a hablar. ¿Sí? Hasta eso ya les va a llegar. Bien, entonces, 2 preguntas. Glucocorticoides inhalados y glucocorticoides sistémicos. En general, los sistémicos no los utilizamos normalmente. No uso para paciente en su tratamiento preventivo o crónico. No se utiliza. Glucocorticoide sistémico. ¿En qué casos? Cuando el paciente tiene una crisis ya moderada, ni siquiera leve, moderada a grave. Recién uso
glucocorticoides sistémicos. Hemos puesto de primero la hidrocortisona porque es la que actúa más rápidamente cuando tengo una crisis grave y mi paciente está internado con seguridad. Y muchas veces mi paciente, cuando tiene una crisis moderada y logro disminuir la signo-sintomatología del paciente y lo voy a mandar a su casa en forma ambulatoria, muchas veces se va con prednisona vía oral. Entonces la prednisona es la que utilizamos, ¿sí?, para terminar una crisis moderada generalmente, para que el paciente se pueda recuperar. Y no debemos pasar de 7 días. El límite máximo de glucocorticoides sistémicos es 10 días. Si me paso de esos 10 días, ustedes no pueden cortar de golpe. No se puede cortar de golpe. Si ustedes utilizan hasta antes de los 10 días, sí, puedo hacer una supresión directa. Pero paso los 10 días, 11º día, ya no sé. Y ahí es complicado. Si ustedes no saben utilizar prednisona, pueden provocar reacciones adversas en el paciente. Con seguridad, ustedes pueden escoger la prednisona y darle sin temor durante 5 a 7 días a un paciente. Con seguridad. Eso lo vamos a ver el día viernes. Pero si me paso de ese tiempo, puedo llegar al 8º, al 9º día con seguridad. Pero 10º día ya paren las orejas. Ahí tengo que referir a mi paciente ya a un especialista. Sí o sí. Porque si no, van a tener problemas y ustedes van a tener que sacar, suprimir de la prednisona escalonadamente. Y eso tiene su sistema. No puedo quitar de golpe. Entonces acuérdense, el día viernes lo vamos a volver a ver, la dosificación de la prednisona. Bien, váyanse ahora a la tabla 44. Tabla 44. Reacciones adversas, ¿sí?, de los glucocorticoides. Tenemos dos grupos. Las reacciones adversas locales y las reacciones adversas sistémicas. Estas locales tienen que ver con los glucocorticoides inhalados. Las reacciones adversas locales tienen que ver con el uso de los glucocorticoides inhalados. Tienen 3 reacciones adversas locales. ¿Cuál es la primera? Disfonía, ¿sí?, dificultad para pronunciar palabras. Esto es porque se afectan las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, doctora, ¿dónde están? No sé si se habla. ¿Dónde? Fuerte. En la laringe, exactamente, específicamente ¿dónde, doctor? En la laringe. ¿En qué parte de la laringe? ¿Cuál es la puerta de la laringe, doctora? El ingreso. Tiene un nombre específico, doctora. Doctora Medina. Ustedes han escuchado que cuando tengo un paciente que no puede respirar y tengo que intubar, hacer intubación, ¿han escuchado? ¿Han leído algo al respecto? ¿Qué se busca? ¿Qué cartílago tengo que ver? No es cricoides. ¿Cuál es? ¿Qué busco? Van a abrir la cavidad oral, ¿sí? Van a deprimir la lengua,
¿Y qué van a buscar? Algo que se llama epiglotis. La epiglotis es un cartílago que cubre ¿qué? ¿Qué cubre? La glotis. Epiglotis, por encima de la glotis. ¿Y dónde están las cuerdas vocales? En la glotis. La glotis, las cuerdas vocales delimitan la glotis. Cuando ustedes van a hacer intubación, ¿sí? Deprimen la epiglotis y van a ver las cuerdas vocales ligeramente, y entre las cuerdas vocales se hace la intubación. Por ahí penetra. Por eso una persona que ha sido intubada, cuando está en su proceso de recuperación, tiene disfonía, está ronca, ¿sí? Por el tubo. ¿Sí? Por eso es que en terapia no pueden estar más de 7 días sin un equivoco con el entorno traqueal y pasan a 7 días, no más. Estamos hablando hasta de 25 a 31 días. para considerar la traqueotomía. Sí, dependiendo del caso. Si es un paciente, hay unas mediciones que se llaman de Mallampati. Esa clasificación de Mallampati me da la estructura que tiene el cuello de la persona. Y de acuerdo a eso también puedo bajar los días, ¿no? Pero eso es en anestesia, básicamente. Los anestesiólogos manejan esas medidas, las de Mallampati. Eso me va a ayudar a determinar, ¿no? Más otras consideraciones que hay que ver, ¿no? ¿Sí? No solamente es eso, pero eso es otro tema. Entonces, ¿qué es la disfonía? Dificultad para pronunciar las palabras porque se alteran las cuerdas vocales. Además, ustedes tienen acá alteración de la microbiota oral y aparecen los oportunistas, especialmente hongos. Entonces va a haber una candidiasis específicamente, y esta candidiasis es orofaringe. En el examen no me sirve que me pongan solo candidiasis, porque la candidiasis hay de todo tipo, hay sistémica, local, de todo, hay que clasificar. Candidiasis orofaringea, ni siquiera candidiasis oral o candidiasis faringea, ambas. Candidiasis orofaringea. Y por último, con todo eso que va a haber, tos. Entonces, 3 reacciones adversas locales que tienen que ver mucho con los glucocorticoides inhalados. Doctora, por favor, pásame la lista. Le agradezco. ¿Quién falta acá? Y luego, allá. Okay. Bien, entramos a las sistémicas, y en las sistémicas empieza por la insuficiencia y supresión suprarrenal. ¿No? Hay una insuficiencia y supresión suprarrenal. Aquí se va a alterar el eje hipotálamo-hipófisis. Acuérdense que la glándula suprarrenal o glándula adrenal está en el polo superior de los riñones, ¿no? Y tiene su conexión con la hipófisis, ¿no? La CTH. No, la sistémica es más por los glucocorticoides sistémicos. Ese es el riesgo cuando uso prednisona y no la sé utilizar, y me paso de los 10 días y lo corto de golpe. Puedo provocar una insuficiencia suprarrenal, ¿no? A partir de los 10 días tengo que tener mucho cuidado. Ahí, si uso más tiempo, ya el retiro es escalonado, y ese es otro manejo de la prednisona. Hay que tener mucho cuidado en eso. Por eso el límite nos ponemos 5 a 7 días, ¿no? Como tratamiento, y lo mantenemos en ese tiempo. Llegamos al 8º, 9º día, pero 10º, ahí tiene que parar. Ahí pueden cortar. Pasan de los 10 días, 11 días, ya no.
pueden provocar una insuficiencia o supresión de la glándula suprarrenal. ¿Cuál es la segunda? Supresión del crecimiento. Eje hipotálamo hipófisis. Adeno hipófisis. Doctor, ¿cuál es la inicial de la hormona de crecimiento? ¿Cómo se le escribe? ACTH. No, esa no es la de crecimiento. ¿FSH? No, ¿qué es FSH, doctor? ¿Ah? Folículo estimulante. Entonces, ¿cómo es la de crecimiento? ¿Cómo es, doctor? ¿Cuál es la inicial? LH. No. Eso es luteinizante. GH. G de growth, crecer. Hormona de crecimiento. Entonces, los riesgos son, como ven, si no las sé utilizar, ¿no? Y muchas veces los médicos generales, nosotros tenemos miedo de usar corticoides, ¿no? Acuérdense, puede usar sin miedo 5 o 7 días con un paciente, sin ningún tipo de riesgo vital. ¿Sí? Obviamente tengo que hacer el seguimiento de mi paciente, no todos reaccionan de la misma manera. Tengo que hacer una buena historia clínica siempre, depende de eso. Luego de eso ustedes tienen Hematomas. Acá tienen hematomas, osteoporosis, cataratas, glaucoma, ¿sí? Efectos metabólicos, alteraciones metabólicas. Y aquí en alteraciones metabólicas, sí o sí tienen que poner aumento de la glucosa. Igual que los agonistas adrenérgicos beta 2, ¿sí? En el efecto o alteración metabólica, que era aumento de la glucosa. Igual acá hay alteración metabólica, ¿sí? Aumento de la glucosa. Y trastornos psiquiátricos o del comportamiento. Hasta ahí, neumonía no. Es la menos importante, la que menos se da. No me interesa la neumonía. Alteración metabólica o efecto metabólico, cualquiera de los dos. Acá tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 reacciones adversas sistémicas, ¿sí? ¿No ponemos, doctor, trastorno psiquiátrico? Esa es una opción, ¿sí? Esa sería la 8, pero voy a pedir 7, ¿sí? Neumonía no, esa me anula, ni por si acaso. Solo trastorno psiquiátrico, me aclararon. Sí, no hay que aclarar. ¿Sí? ¿Perdón? No, solamente aumento de la glucosa. Para que se acuerden de los agonistas beta 2, es lo mismo. ¿Sí? Si les toca reacciones adversas de los agonistas beta 2, el efecto metabólico era aumento de la glucosa, lo mismo acá, idéntico. ¿Sí? Idéntico. No, solamente el trastorno psiquiátrico. O del comportamiento, igual que las metilxantinas, ¿no? Las metilxantinas tienen trastornos del comportamiento. ¿Sí? ¿Pueden poner el trastorno del comportamiento? También, no hay problema. Pero neumonía no. Cuando repito eso, me ha pasado ya otros semestres. Neumonía no, y lo primero que ponen es neumonía. Vuelvo a repetir, neumonía no. Les ocurre que llegan al examen y les toca esa pregunta y lo primero que ocurre es neumonía. Bien. Por favor, repito, aquí tienen 4 preguntas. ¿Sí? Glucocorticoides inhalados, mencione 4. Glucocorticoides sistémicos, mencionen 4. Reacciones adversas locales, mencionen 3. Reacciones adversas sistémicas, mencionen 7.
Bien, nos pasamos al siguiente tema. Si quieren, le sacan foto. Vías de administración, las vías de administración. Sí. Ustedes tienen 3 vías de administración acá. La vía inhalatoria, que es la principal, la más utilizada. La vía oral y la vía parenteral. En la vía parenteral, la principal es la intravenosa. Normalmente en un paciente crónico o en una crisis leve, todo es inhalatorio, es la vía principal de administración. Cuando mi paciente ya tiene una crisis moderada, a grave, moderada, ya uso además la vía oral. Y cuando es grave, realmente con alteración de la crisis vital, puede haber una crisis de vida, usamos la parenteral, ¿no? Entonces, escalonadamente, es lo que más utilizamos. ¿Qué me interesa de esto? En la vía inhalatoria, ¿sí? En la vía inhalatoria, ustedes en la página 730 tienen los dispositivos. Dispositivos. ¿Sí? 4 dispositivos en la vía inhalatoria. Entonces yo voy a preguntar, mencionen los 4 dispositivos de la vía inhalatoria. ¿Cuál es el primero? Dice inhalador presurizado de dosis medidas. ¿Han encontrado todos? Así. Inhalador presurizado de dosis medidas. Y entre paréntesis, ¿qué dice? P minúscula, MDI. Esta sigla se está internacionalizando poco a poco. Los PMDI son los inhaladores, ¿sí? Los aerosoles que conocemos todos, ¿no? ¿Sí? Que han visto seguro algún paciente asmático utilizar. Son los PMDI. Ustedes van a escribir, ¿no? Inhalador. Van a escribir inhalador presurizado de dosis medidas. Y entre paréntesis van a poner PMDI. Si solo ponen PMDI, no vale nada. Ni medio punto. ¿Entendido? Tenés que tener todo. Inhalador presurizado De dosis medidas. presurizado de Dosis medidas. ¿Qué dice en el libro? Fuerte, lea. Doctor, ¿puede ayudarnos? Inhalador presurizado de dosis medias. ¿De dosis Medidas. medias o medidas? Medidas. Doctor. Otra vez, doctor. Inhaladores presurizados de dosis medidas. Inhalador presurizado de dosis Medidas. medida. PMDI. Y entre paréntesis PMDI. Primer dispositivo, el más utilizado por todos los pacientes, ¿sí? Especialmente preventivo, cuando hay estos cambios de clima, ¿no? Y hacen la utilización. Pero normalmente la hacemos mal, y esa es una lucha con el paciente. ¿Por qué? Porque el objetivo es que el paciente realmente pueda utilizar adecuadamente. Las moléculas de estos inhaladores, ¿sí? Cuando no está bien utilizado, no llegan a su objetivo. Y la mejor forma es respirando. Por eso el segundo dispositivo que ustedes tienen ahí son las cámaras espaciadoras. En este último congreso que hubo, hubo un pequeño ateneo sobre esto, y el médico es un médico argentino, nos dijo: aquí es un desastre el manejo del paciente asmático.
¿Por qué? Porque no usan la cámara. No veo cámaras, aquí no hay cámaras. Quiero ir a comprar una cámara y es difícil encontrar una cámara espaciadora. Las cámaras espaciadoras son esos tubos de plástico, con una pequeña máscara nasooral, ¿sí? Que en uno de los extremos se coloca el inhalador y ahí se presiona y el paciente tiene que respirar. Es la mejor manera. Normalmente, ¿qué hace el paciente? Cuando usa un inhalador hay que saber utilizar. La mayoría no lo sabe utilizar. Directo dispara. Primero tiene que inspirar, tiene que meter. Recién dispara, deglute y respira. Si no hace eso, no va a llegar adecuadamente. Entonces, ¿qué es lo mejor? Usar cámaras espaciadoras. Y aquí la mayoría de nuestros pacientes no lo utilizan. En niños, peor. En niños es más que obligatorio la cámara. Porque el niño, a ver, díganle, mete aire, sostiene, dispara, traga, no lo hace. No lo hace. Con la cámara dispara y respira normal. No hay problema. Como no hay costumbre, entonces tenemos muchos problemas por eso. Cámara espaciadora, segundo dispositivo. Tercer dispositivo. Tenemos ahora otro tipo de inhaladores. Los inhaladores de polvo seco. En inglés, ¿cuál es? DPI. Que actualmente estos DPIs, los inhaladores de polvo seco, se utilizan para paciente crónico, ¿sí? Pacientes que usan LABA, ¿sí? Todos los agonistas beta 2 de uso prolongado. La mayoría de los LABA vienen en DPIs ahora, porque son moléculas más pesadas. Entonces la cámara espaciadora me ayuda, pero es más fácil si la persona no la tiene la cámara, lo va a poder utilizar mejor. Ese es el objetivo del polvo seco. En cambio en estas no, son moléculas muy livianas, entonces se necesita respirar mejor, porque si no, no penetran, se queda. Y por último, el cuarto dispositivo, ¿cuál es? Los nebulizadores. Ustedes acá me van a poner los dos tipos de nebulizadores. Ustedes acá tienen nebulizadores a chorro, ¿no? Y nebulizadores ultrasónicos. Cuando pongan nebulizadores a chorro, entre dos puntos, oxígeno. Nebulizadores ultrasónicos, dos puntos, vibración, ¿sí? Los achorros son los que utilizamos en los hospitales, se conectan a un tanque de oxígeno, son achorro, ¿sí? A presión. Son los mejores nebulizadores, es decir, para nebulizar lo mejor son a presión, achorro. Entonces, en un hospital eso es lo que más se maneja, por eso van a haber pacientes que están con el tanque de oxígeno, ¿no? Y su nebulización. Esas son nebulizaciones a chorro, a presión, son las mejores. En casa es lo que más manejamos domiciliariamente, los nebulizadores ultrasónicos. Los nebulizadores ultrasónicos tienen unas campanas, unas piezas tipo campana que parecen membranitas, ¿no? Donde se coloca encima la solución con las gotas, se prende y eso vibra, suena, ¿no? Esa vibración me permite nebulizar, son ultrasónicos. Son efectivas, ¿no? Mejor, todo lo que es nebulización, cualquiera de los dos es mejor que cualquiera de estos si no tiene cámara. Si yo no uso cámara y me pongo mal, es mejor nebulizar. ¿Por qué? Porque sí o sí vas a usar cámara, es decir, máscara nasal. Sí o sí vas a usar máscara. Y respiras, ¿no? Estás respirando.
Entonces, mucho mejor. Especialmente cuando empieza la crisis. Cuando empieza la crisis hay que nebulizar. ¿Sí? Entonces, la pregunta acá es: mencione 4 dispositivos inhalatorios. Van a responder: inhalador presurizado de dosis medida, luego cámara espaciadora, inhalador de polvo seco, nebulizadores a chorro y nebulizadores a ultrasonidos. Esa es la respuesta a esa pregunta. Bien. Con esto acabamos toda la parte de tratamiento, de fármacos que se utilizan normalmente, ¿sí? Broncodilatadores y antiinflamatorios. Pero tenemos muchos pacientes que con esos 2 tipos de fármacos no podemos solucionar los problemas. Necesitamos más ayuda, especialmente en la parte inflamatoria, principalmente. Acuérdense que el asma es una enfermedad inflamatoria. Entonces acá vienen grupos especiales. Acá viene un grupo que se llama cromones. Los cromones actúan sobre los mastocitos principalmente, ¿sí? Que son los que van a iniciar la respuesta inflamatoria. Ustedes tienen esto en la página. Doctora, la voy a molestar otra vez. Página 740. Al final dice cromones. Página 740. Al final dice cromones. Hay 2 cromones acá. El primero es el cromoglicato de sodio. Cromoglicato de sodio, ¿han encontrado? Sí. En la página 740. ¿Sí? Ahí está el cromoglicato de sodio. ¿Han encontrado? ¿Sí? Y el segundo, que está más abajito, dice nedocromil sódico. El nedocromil. Cromoglicato de sodio y el nedocromil sódico. Nedocromil sódico. Se utilizan como antiinflamatorios, básicamente bloquean a los mastocitos. Generalmente en pacientes que están hospitalizados, no lo damos normalmente. Sí, es para paciente que está hospitalizado en crisis moderadas generalmente. Acá tenemos el cromoglicato, se puede utilizar, pero muchos no lo saben utilizar. Es muy buena opción el cromoglicato de sodio dentro de los cromones, ¿sí? Cuando tengo un paciente con crisis moderada. Tenemos otro tipo de antiinflamatorio a este nivel, que son los inhibidores. Este es A, este es B. Inhibidores de la fosfodiesterasa 4. Este es específico para la fosfodiesterasa 4. La teofilina inhibe la fosfodiesterasa en general. Tenemos fosfodiesterasa 1, 2, 3, 4, ¿sí? Pero tenemos uno específico para la fosfodiesterasa 4, que está ahí al lado de los cromones. ¿Quién encuentran? Se llama roflumilast.
empieza con R. Roflumilast. ¿Han encontrado? Sí. ¿Mm? Rofluomilast. Exactamente. Aquí está. ¿En qué página los encontraron? En esa misma, En la doctor. misma, ¿verdad? Ajá. En la misma página. A ver. Ahí está ya la Doctor, señalado. se escribe Rofluomilest con E, ¿no? O con A. Aquí ¿Con está. esta? Sí, aquí está con E. Está en esa misma página. ¿Está con A? Ah, es. Ah, es que no la puedo ver bien. Es que Ah, es sí, con está A. muy. Ajá, Ajá, muy está. Last. Sí, es con A. ¿Vamos a ahí, sí? Es con A, ¿no? Rofluomilast, ya. Es que está muy borroso, ¿no? Sí. Es por eso. Roflumilast. Ajá. Roflumilast. Acá ustedes tienen una sola pregunta. La pregunta va a ser: mencione los dos cromones y el inhibidor de la fosfodiesterasa 4. Mencione dos cromones y el inhibidor de la fosfodiesterasa 4. Van a poner cromoglicato de sodio, nedocromil sódico y roflumilast. Repito, dos cromones y un inhibidor de la fosfodiesterasa 4. Respuesta: cromoglicato de sodio, nedocromil sódico y roflumilast. Luego tenemos otro grupo especial, son los antileucotrienos. Los antileucotrienos, generalmente en pacientes crónicos utilizamos, no son para pacientes en crisis, es para pacientes que están en mantenimiento, ¿sí? Preventivamente. Se utilizan los antileucotrienos. Acuérdense que los leucotrienos están producidos por el ácido araquidónico en la vía de la lipooxigenasa. El ácido araquidónico también tiene la vía de la ciclooxigenasa que produce prostaglandinas y tromboxanos. La vía de la lipooxigenasa me produce leucotrienos, ¿sí? Al final de los antileucotrienos tienen tres antileucotrienos. ¿Cuáles son? Montelukast, Zafir, ¿no? Con Z, Zafir, Lucas y Pran, ¿no? En vez de pan, Pran, P-R-A-N, Pran y Lucas. Montelukast, Zafir Lucas y Pran Lucas. No falta nadie, ¿no? En esta lista. Repito, tenemos los antileucotrienos y la pregunta va a ser: mencione, aquí es una sola pregunta, tres antileucotrienos. Respuesta: Montelukast, Zafir Lucas y Pran Lucas. Pran, yo pongan pan. Pran. Y por último, vamos a ver un grupo especial, nos vamos a llamar inmunomoduladores. Los inmunomoduladores. Vamos a escribir dos tipos de inmunomoduladores, eso se los voy a escribir, está en el libro, pero vamos a hacer acá más directos. Los inmunomoduladores primero tienen anticuerpos, básicamente son anticuerpos monoclonales. Tenemos los anti-IgE, anti-inmunoglobulina E.
Y acá ustedes tienen, ponen 2 puntos, guión acá al omalizumab. Omalizumab. Anti-IgE. Y el segundo inmunomodulador es otro anticuerpo monoclonal, pero este es anti-interleucina 5, IL5. Interleucina 5, IL, así es la abreviación, ¿no? IL, interleucina 5. Y acá van a poner mepolizumab. Mepolizumab. Esta es una sola pregunta. Mencione 2 inmunomoduladores. Mencione 2 inmunomoduladores. Y ustedes van a poner anti-IgE. Bien escrito, por favor. IgE, I mayúscula, G minúscula, E mayúscula. IgE. Y ponen omalizumab. Y anti-interleucina 5, IL-5, esa es la abreviación como tal, interleucina 5. Y ponen mepolizumab. Son de última generación. Último, pero último. Es muy buena terapia, ayuda tremendamente. Pero es muy cara, carísima. Nosotros hasta ahora aquí nadie ha utilizado omalizumab, peor mepolizumab. Carísimo. ¿Sí? Muy buenos, eso sí. Muy buenos. ¿En qué tipo de pacientes? Obviamente graves, que tienen un mal manejo, ¿no? Que no responden al tratamiento normal, donde estamos utilizando una variedad de fármacos, ¿no? Vamos combinando todo, básicamente, y no mejora el paciente. Tiene muchas crisis a repetición, muchas hospitalizaciones. Entonces, llegamos a este grupo de fármacos, ¿no? Inmunomoduladores. Hay muchos más, estos son los más representativos, de última generación. Hay unos 3 más, realmente muy buenos, pero carísimos, carísimos. Paciente internado con un déficit respiratorio terrible. Entonces, en ese tipo de pacientes, los inmunomoduladores son muy buenos. Bien, hasta aquí en la segunda parte del examen. El día viernes vamos a avanzar los mucolíticos expectorantes, los antitusígenos y la dosificación del salbutamol y la prednisona. Les voy a pasar un artículo más para que lo puedan ver, en el que nos vamos a basar para el examen de la dosificación. Hoy día vamos a hacer 2 cosas más, ¿sí? Una, ya tengo todas las notas de ustedes del primer bote, ¿no? Algunas personas lastimosamente creo que no han podido dar, 4 personas, que ojalá tienen que comunicarse con, ir a hablar con la ingeniera Luciana para ver qué van a hacer. Seguro les van a avisar cuándo van a dar su examen a estas personas. Y como este semestre ha sido de mucho tiempo, han puesto la mayoría de mis preguntas. ¿Sí? Antes era así, hace unos años atrás, antes de la pandemia, casi siempre entraban todas mis preguntas. Y después, cuando he llegado, terrible, ¿no? Terrible. Casi no entran las preguntas de uno, es increíble. El anterior semestre casi no entró ni una mía, fue un desastre. Pero ahora sí, y les ha ido muy bien a la mayoría de ustedes, tienen muy buenas notas, me alegra hartísimo. Y me gusta reconocer, porque es algo que con lo que yo estoy trabajando, hay un 80% de mis preguntas que ustedes han respondido, entonces me alegra hartísimo, ¿no? Y yo doy un reconocimiento, siempre he dado, solo que los anteriores semestres no daba porque
básicamente no entraban la mayoría de mis preguntas, ¿sí? Entonces, por favor, las personas que tienen del 94 para arriba tienen un reconocimiento mío. Todos lo han hecho excelente, pero siempre hay alguien a los que se les tiene que reconocer un poco más, ¿sí? Entonces, por favor, solo tengo una persona que tiene 100, ¿sí? Esa persona tiene más 20 puntos, ¿sí? Un fuerte aplauso para Marco, por favor. Me alegra hartísimo, ¿no? 99 no he tenido, pero sí tengo 98. Tengo dos personas con 98. Esas dos personas tienen más 15 puntos, ¿sí? Por favor, Jocelyn Netzet, Gabriel y Ruth Marieli. ¿Dónde está Ruth? Ruth. A las dos, por favor, un fuerte aplauso. Ella lo utilizaron en este rojo, por si acaso. Más 15 puntos, ¿sí? Más 10 tienen las personas que tienen 96 y 97. ¿Sí? Entonces acá tengo varios, me alegra mucho. ¿Sí? Entonces tenemos, por favor, Gustavo Peña. Eso, un fuerte aplauso, por favor. Andrea Isabela. Eso, un fuerte aplauso. Weimar Cerrudo. Igual, un fuerte aplauso. Alejandro Ramiro.